Hola a todos, hoy hablaremos sobre los consorcios y las uniones temporales. Pero, ¿qué son los consorcios y las uniones temporales? El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas o empresarios, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, anuar recursos financieros y tecnológicos y mejorar la disponibilidad de equipos según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica. Así es, los consorciados conservan su independencia jurídica. De ahí a que se mencione una de las características de los consorcios y las uniones temporales, y se trata de que estas figuras no tienen una propia personería jurídica. De la asociación no nace una persona jurídica. Cada miembro, cada consorcio, en este caso, cada empresa, mantiene su independencia jurídica. En este orden de ideas, el consorcio surge cuando dos o más personas presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Lo que se ha expresado para el consorcio puede aplicarse del mismo modo para la unión temporal. ¿Cómo nacen los consorcios y las uniones temporales? La actividad empresarial exige una constante adaptación a la creciente complejidad y exigencia de los mercados. Las obras para realizar requieren unos niveles de capacidad técnica, operativa y financiera a los que las empresas deben responder, sin poner en duda su propia viabilidad. Por otro lado, la necesaria especialización provoca fórmulas de colaboración empresarial para enfrentarse a nuevos retos, como lo son la contratación de obras importantes y complejas. La existencia de los consorcios es necesaria para satisfacer las necesidades del progreso social y para encarar con éxito las gigantescas dimensiones de aquellos monstruos empresariales que extienden sus intereses en todas las áreas. Es un excelente mecanismo de unión de recursos para alcanzar una capacidad de contratación idónea y suficiente para cumplir con las exigencias de los contratantes. ¿Cómo surgieron los consorcios en Colombia? De esta misma forma se dio el surgimiento del consorcio en nuestro país, en un fragmento escrito por Alfredo E. Gutiérrez Castro de una revista. El fragmento es titulado Introducción a las misiones comerciales y consorcios de exportación. Nos cuenta cómo hace un país como el nuestro en los años 50 para atender demandas de producción de los países desarrollados. Llegaron a la conclusión de que podían acelerar e incrementar la producción asignándole a cada fábrica un segmento de la producción del artículo, donde una fábrica iba a producir mangas, otra de las fábricas producía cuellos, otra producía bolsillos y otra se encargaba del ensamble. Esta fue la forma que les dio la capacidad de producir un artículo más o menos uniforme con las normas establecidas por los clientes. ¿Qué fue eso? La constitución de un consorcio, varias empresas que se manejaban independientemente en el país se reunieron para unir fuerzas para producir un artículo que tenía una demanda ya establecida, con un precio aceptado y una calidad definida. De ahí a que se constituyera el primer consorcio en el país. En la actualidad, en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos de lo establecido en el numeral 1 del artículo 7 de la precitada ley, se entiende por consorcio cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las propuestas y del contrato.
A su vez, el numeral 2 del mismo artículo, en lo que se refiere a la definición de la unión temporal, retoma en su parte inicial el concepto de consorcio, pero en cuanto a la responsabilidad, establece que en la misma se responde solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Para tal efecto, el parágrafo 1 del mismo artículo en la cita previene que los proponentes deben indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal, caso este último en el que han de señalar los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución. El segundo inciso del mismo parágrafo dispone que los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, ejercerá su representación y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. ¿Cuál es la principal diferencia entre consorcios y las uniones temporales? Tal como lo establece la Ley 80 de 1993 en su artículo 7, mientras que en los consorcios se responde solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, en las uniones temporales también se responde solidariamente, pero a diferencia de los consorcios, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Pero, así como existe una gran diferencia entre los consorcios y las uniones temporales, es necesario establecer las principales características de ambas. Agrupaciones de personas naturales o jurídicas que ejercen una actividad económica similar, conexa o complementaria, que unen esfuerzos con ánimo de colaboración para la gestión de un interés común, como puede ser la participación en contratos, principalmente con el Estado. Pueden mantener recursos comunes para sufragar los gastos generados por la alianza. Como deben cumplir algunas obligaciones tributarias, requieren tramitar su registro único tributario y en consecuencia obtener el NIT. Y por último, y muy importante, es que no poseen una personería jurídica. Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas bajo ningún punto de vista. En el momento en el que las personas jurídicas y o naturales se unen en una de estas formas de asociación, no hacen otra cosa que hallar una manera de optimizar recursos aprovechando las cualidades y calidades técnicas, administrativas, financieras o de infraestructura de cada uno de ellos. En los casos regulados expresamente por el Código de Comercio como sociedades, la unión de los socios se hace con el fin de obtener ganancias de orden privado. Esta generalidad también se aplica a las llamadas sociedades de hecho, pero los consorcios y las uniones temporales, no obstante que persiguen optimización de recursos y las ganancias son de orden privado, no están incluidas dentro de ninguna de estas formas de asociación, como lo expresó el Consejo de Estado mediante fallo de fecha 23 de julio de 1987, en la cual se indica: el consorcio no genera una nueva sociedad mercantil, porque al no estar constituida con todos los requisitos legales no forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Por similares razones, tampoco es una sociedad irregular, tampoco es una sociedad de hecho en definición legal, y por esta misma razón carece de personería jurídica. Ni la ley lo considera
cuenta en participación que además carece de personería jurídica. Como no genera una sociedad mercantil, es decir, no cuenta con personería jurídica, estos no están obligados a llevar libros de contabilidad. Sin embargo, el Consejo Técnico de Contaduría Pública considera conveniente que los consorcios y las uniones temporales lleven contabilidad en forma independiente de sus miembros, donde se discriminen los movimientos de cada miembro del consorcio o unión temporal, lo cual les permite a los administradores y a los consorciados o miembros de la unión temporal conocer los resultados de la gestión, los resultados del contrato, la participación de los miembros en los ingresos, costos y gastos, y en los derechos, obligaciones, activos, pasivos y o contingencias.